Gloria a Dios. Somos libres. Somos libres. A nosotros no nos liberó un tiempo, a nosotros no nos liberó el hombre. El Señor nos hizo libre. Y dice que todas esas personas que salen de la cárcel son libres de la cárcel, del tiempo que le tocó la sentencia. Pero si tú hablas con ellos, ellos todavía están atados y no son verdaderamente libres. Pero tú y yo somos libres. No una libertad de tiempo, o si son libres, porque en la cruz fue donde rompieron mis cadenas. Y dice: y si el Hijo de Dios libertares, seréis verdaderamente libres. No se olvide usted y que el diablo le ponga en usted que está atado, pero el Señor te hizo libre. Aparentemente el diablo quiere hacerte pensar que estás esclavo, pero ya no somos esclavos del temor, porque nos libertó. ¿Cuánto dan un gloria a Dios? ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor en esta preciosa noche que venimos a la casa de Dios para adorarle a Él? Porque en los negocios, dijo el Señor, de mi Padre, ahí me conviene estar. Este es nuestro negocio, el negocio celestial. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gracias a Dios por que Él está aquí. Amén. Gracias a Dios que terminamos esta semana con vida y con salud. Amén. Dios es bueno. Pueden tomar sus lugares en esta preciosa noche. Decirle que si usted me pregunta a mí, o le pregunta a mi esposa, ¿cómo te fue la semana? Y si yo le hago la pregunta a usted, ¿cómo le fue la semana? Usted puede decir: la semana me fue muy dura, muy fuerte, mucho trabajo. Tuve que lidiar en mi trabajo, tuve que lidiar con mi esposo, tuve que lidiar con mi esposa, tuve que lidiar con mis hijos, tuve que lidiar con los biles, tuve que lidiar con el sostén de la casa. Pero en todo ese tiempo Dios nunca lo dejó a usted. Y nos permite este viernes hoy. Amén. Esa es la casa de Dios con vida y con salud. No se le olvide a usted la razón en la cual usted está aquí en esta noche. A veces pasamos por alto: ¿por qué estoy aquí? Y es una pregunta que todo el tiempo cada uno de nosotros tenemos que hacernos: ¿por qué estoy yo en la casa de Dios? ¿Sabías tú que hay muchas personas que no saben llevan tiempo en la iglesia y no saben por qué están en la casa de Dios? Pero gracias al Señor que en esta noche sabemos por qué estoy en la casa de Dios. Estoy contento, estoy alegre, estoy feliz. Por muchas las razones. Y una de ellas es porque estoy en un servicio de jóvenes. Para mí es un placer, es un gusto ver los jóvenes de esta congregación que alaban a Dios, que buscan a Dios. Solo es un anciano, pero es un hombre que fui joven, que vine a los pies del Señor a la edad de 19 años. Me acuerdo cuando fui a las aguas el 17 de septiembre del 1979. Gracias a Dios. Y lo puedo ver a ustedes
Y puedo ver el Señor que está en mí, en ustedes. Gloria al Señor. Gracias a Dios que me pudieron dar esta oportunidad. Quiere que le diga algo, anhelaba hablar a los jóvenes. Hermano Julián, hermano Pati, gracias porque me hablaron. Y es cuando el Señor me confirmó a mí. Es el tiempo de Él. Gloria a Dios. Y en esta noche yo quiero que usted, joven, que está aquí, que abra su corazón a lo que Dios tiene para ti. Porque si algo tiene Dios para ti, es su palabra. Nada más somos mensajeros, somos un vaso. Amén. Y si algo he aprendido a través de estos 45 años, es que su palabra permanece fiel. Tu palabra y mi palabra no permanecen fieles. Pero la palabra de Dios es viva, eficaz y permanece fiel. Hace 45 años la palabra llegó a mi corazón en una campaña de jóvenes. Y mi intención no era ir a la campaña. Mis hermanas se convirtieron primero, pero tuvieron una carga de su hermano. Y le hablaron a la juventud: yo tengo un hermano que necesita algo de parte de Dios. Y fue criado en el Evangelio. Amén. A la edad de 10, 12 años, de 14 años me moví a Nueva York, donde nunca asistí a una iglesia. Pero Dios tenía un plan y un propósito para conmigo. Y llegamos aquí a Houston. Y me acuerdo que a mí me gustaba mucho el baile. Yo no fumaba, pero cómo me gustaba el baile. Y me acuerdo que había un antro allá en la Irvington que le llamaban Los Globos. Me acuerdo que esa semana venía un grupo que quería yo ir. Pero los jóvenes llegaron a mí, estos varones. Me acuerdo el presidente de los jóvenes, que era Gustavo y Franklin Ochoa. Y me hicieron una invitación. Tenemos una campaña, queremos que tú vayas. Y le dije: no, es que yo quiero ir. Me dijeron: tranquilo, Moisés, acabando el servicio, yo te llevo a Los Globos. Yo dije: pues aquí es, ¿cuándo? Y me acuerdo que vino un pastor de Colombia a predicar de la venida del Señor. Y era el mensaje que Dios tenía para mí. Esa palabra llegó a mi corazón. Y él predicaba bajo la unción del Espíritu Santo. Yo no sabía si sentarme o pararme o irme. Irme no podía, porque ellos me llevaron. No sabía qué hacer. Pero esa palabra quedó en mi corazón como una espina. Y me acuerdo que él terminó y la palabra habló a mi corazón. Y ya cuando se acaba el servicio me dijo: ¿quieres yo te llevo? Yo le dije: ¿sabes qué? Si me vas a llevar, llévame a mi casa. Y toda la semana, fue un viernes, estuvo tratando conmigo. No podía dormir, no podía. Me decía: oye, ¿por qué no fuiste al baile? No sabía qué decirle porque estaba mi corazón. La espina estaba tratando, la palabra del Señor estaba quebrantando mi corazón. Y el domingo, ¿a dónde usted cree que fui? A la iglesia. Y Dios habló a mi corazón. Me quería bautizar a la semana, hablé con el pastor, le dije: pastor, yo me quiero bautizar. Y me acuerdo que el domingo en la noche hizo el llamamiento y yo pasé.
Y yo lloré y lloré y lloré y lloré. Ya no podía parar de llorar. Y sigue llorando, Moy, sigue llorando. Y gracias al Señor pasaron 2 semanas y me bauticé en el nombre precioso de Jesús. Y han sido los mejores años, joven, que le puedo decir que he pasado. Si usted me preguntara a mí, hermano Moisés, lo volvería a hacer otra vez. Yo lo haría, diría a usted, lo haría 1000 veces y más. Porque fue lo que mejor que me pasó a mí. Conocerlo a Él, enamorarme de Él y sobre todo servir a Él. Gloria al Señor, amén. ¿Cuánto da un gloria a Dios? Gloria a Dios, amén. Quiero hablarle a usted, joven, en esta preciosa noche. Y le voy a hablar de lo profundo de mi corazón. Abre tu corazón, porque Dios tiene algo para ti a través del Espíritu Santo en esta noche, amén. Gracias a Dios. Pongámonos de pie o ahí sentados como quieran. Vamos a abrir la palabra de Dios. Allá en uno de los versículos que primeramente me aprendí cuando estaba joven, me lo memoricé. Y han pasado, muchas gracias, han pasado todos estos años y todavía hace el efecto en mi corazón que hizo hace 45 años un poderoso versículo. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. Lo hemos leído muchas veces, pero qué poderoso mensaje habla el escritor. Dice así en Eclesiastés capítulo 12, versículo dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Señor Jesús, te damos las gracias. Te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por tu amor. Te damos las gracias por estos preciosos jóvenes de esta preciosa congregación. Mi corazón se llena de alegría al verlos. Que están aquí, no están en un antro, no están perdidos, no están en las drogas, no están en la cárcel, no están en un orfanatorio, no están en un hospital, y están en tu casa. Permíteme hablarles. Seas tú que abres sus corazones, que esa palabra quede en ellos como una estampa en su corazón. Solamente soy un portador, Señor. Tú sabes lo que tienes para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus lugares diciendo gloria a Dios. Gracias a Dios. Gloria a Dios. ¿Por dónde empiezo? Si alguien es saber que es joven en el servicio a Dios, somos nosotros. Usted ha oído a nuestro pastor, mi grande amigo, es mi pastor.
Pero antes de ser pastor, fue mi gran amigo. Fuimos contemporáneos. Nos conocimos en la iglesia, 19 años. Y así como él, está la pastora. La conocí cuando teníamos 15 años. Mi esposa. Y muchos jóvenes que pasaron los años y tenemos canas en nuestras cabezas. Nuestro cuerpo ha cambiado. Nuestro caminar posiblemente sea lento. A veces decimos unas cosas por otras. Pero lo más impresionante y lo bueno que es Dios, que hasta aquí nos ha traído Dios. Sentimos lo que ustedes sienten. ¿Ven? Lloramos y sentimos cuando ustedes pasan por esa prueba. ¿Por qué? Porque también nosotros la pasamos. Las ansiedades que tienen ustedes como jóvenes hijos de Dios, la tenemos nosotros. Pero no ha sido en balde, porque Dios tenía programado es esto. Amén, gloria al Señor. Siento al Señor en esta preciosa noche en mi corazón. Y llamamos, oímos el llamado de Dios y nos entregamos de todo corazón. Cuando le decimos que nos entregamos con todo corazón, nos entregamos con todo el corazón. Que nuestro tiempo era Él, no había nada más. Y fuimos instrumentos en la mano de Dios. Y es el tema que quiero hablar en esta noche. Decirte, joven, que eres un instrumento en la mano de Dios. Si alguien Dios quiere usar como instrumento, es usted, eres tú. Donde muchos no tienen el privilegio de conocer a Dios, usted lo tiene. Dios quiere hacerle usted un vaso de honra. Posiblemente ahora usted no le entienda porque está joven. No lo entendíamos nosotros porque teníamos la misma edad. Pero a través del tiempo buscamos la presencia de Dios. Nos envolvimos en la lectura bíblica, nos envolvimos en la oración y pedimos guía, no de nuestros padres, porque muchos de ellos no conocieron a Dios. Le pedimos guía a Dios y Él nos usó como instrumento. Gloria a Dios. Y ese mismo Dios que hace 45 años cambió mi corazón como joven, lo cambió el corazón de usted. Y si alguien, déjeme decirle que si alguien conoce el corazón, no es tu mamá, posiblemente no es tu papá, pero si alguien como joven conoce el corazón tuyo, es Dios. Él conoce tu necesidad. Él conoce tu petición. Pero al mismo tiempo, Él quiere hacerte un instrumento para la gloria de su nombre.
Está joven. Si alguien mira a Dios, además de la necedad, lo dice la Biblia, que la juventud y la necedad crecen juntos. Pero déjame decirte que no solamente eso Dios mira como joven la disposición que hay en tu corazón para buscarle a Él. Y puedes hacer grande instrumento en la mano de Dios. No tienes, me gustaría entrar a tu cabecita y decirte, no tienes idea lo que Dios puede hacer contigo. Quisiera que usted entrara a tu corazón y decirte, Dios tiene mucho para ti. Por eso que Él te dice en Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque para Dios, a decirte esto, porque para Dios ser joven en el camino de Dios es importante. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué? Porque así como la necedad está en la joven, también hay el ímpetu, hay esa fuerza de juventud para trabajar y servirle a Dios. Muchas veces hablamos mal de los jóvenes. Eso es normal, lo pasó con nosotros. Que los jóvenes y que los jóvenes y que los jóvenes. Pero no tienen una idea de lo que puedes hacer tú en las manos de Dios. Dios te va a pulir. Dios te va a formar. Desde abajo va a empezar, desde la juventud, a formarte, que seas un instrumento para la gloria de su nombre. No va a ser cualquier instrumento, va a ser instrumentos en las manos de Dios. Y cuando tú eres un instrumento en la mano de Dios, oh mi hermano, el cielo es no hay límite. No hay límite. Lo que usted puede hacer como instrumento al Señor, para el Señor. La palabra del Señor habla de muchos jóvenes. No de muchos, de unos cuantos que Dios miró el corazón. Y se dejaron usar por Dios. Hicieron su corazón sensible al llamado de Dios en su juventud. Porque a veces es bien difícil ser viejo y no servirle al Señor como si estuviéramos jóvenes. Por eso es que a Dios le importa la juventud. Por eso que Él dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. La Biblia nos habla de unos jóvenes que fueron grandes instrumentos, se dejaron usar por Dios. Y uno de los jóvenes, puede que estaban jóvenes, fue José. José dice que tenía la edad. Ejemplos de estos jóvenes. Tenía la edad de 17 años. Aquí le va. La edad de 17 años. Cuando Dios lo llamó como un instrumento para la gloria de su nombre. Sé que a los 17 años fue vendido como esclavo por sus hermanos. Pero a pesar de las dificultades, este joven de 17 años mantuvo su fe en Dios. Y fue usado para salvar su familia de una grande hambruna y cambiar el pensamiento de un faraón.
tenía 17 años. Dios tenía un plan y un propósito con él. Él nunca lo sabía. Amén. Tenía hermanos mayores, pero el propósito era él, porque él iba a ser el instrumento usado por Dios. Amén. Tenemos a otro joven que fue Samuel. Pero la diferencia de Samuel a los demás es que Samuel fue instruido en la casa de Dios. De muy niño nació. Era un milagro de Dios. Pero Dios tenía un plan. Oiga usted, joven, en esta noche, Dios tenía un plan con Samuel. Y Samuel fue uno de los grandes hombres de Dios, que siendo aún niño, qué tremendo es esto, fue llamado por Dios. El llamamiento no vino del sacerdote, el llamamiento vino de Dios, porque iba a ser un instrumento para la gloria de su nombre. Y cuando Dios lo llamó, bien, se convirtió en uno profeta y juez de Israel, demostrando que un joven puede atender el llamado de Dios. Ese fue Samuel. Amén. Otro hombre, otro joven, fue David. Gloria a Dios. Uno de muchos de sus hermanos. Tenía hermanos talentosos. Amén. Cuando llega el profeta a buscar al que era ungido de Dios, trajeron a sus hermanos mayores, fuertes, corpulentos. Pero ese no era el propósito de Dios con ellos. Todos sabemos la historia. Amén. Joven. Dice que David aproximadamente tenía de 15 a 16 años cuando fue ungido por Samuel. Aunque tardó, amén, la transición hasta los 30 años, amén, cuando comenzó su ministerio. Un pastor de ovejas, un joven simple que no daba nada por él. Eran subestimados por los dos grandes hombres, sus hermanos. Nadie daba un quinto por él. Pero él, a los 15 años, 16 años, vino a ser un instrumento, amén, en las manos de Dios. Amén. ¿Cuánto dan un gloria a Dios? Otro personaje, otro joven. Y aquí, cómo Dios trabaja, mi hermano. A veces no entendemos cómo Dios trabaja, pero Dios sabe lo que hace, no se equivoca. Otro joven que Dios llamó a una edad para ser rey fue Josías. Qué tremendo, eso se encuentra ya en las crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 30, 35, 34. Pero dice que Josías era un niño. Cuando fue puesto como rey de Israel, la tribu de Judá. Tenía 8 años. En un tiempo en el cual el pueblo se olvidó de Dios.
Se volvieron a la idolatría, se volvieron al pecado, derribaron los grandes altares, trajeron altares a Dios, a los dioses paganos, Moloch, Baal. Hacían sacrificios en el templo se vino abajo, porque se había olvidado los reyes anteriores de lo que Dios había hecho con ellos. Y uno de ellos era su padre Amón. Era un niño, no tenía un ejemplo que seguir, porque su padre había hecho lo que hizo su padre Manasés. Dice que Manasés fue el rey más despiadado de Israel. Amén. Dice que Manasés fue el rey más duro, más pagano. Estamos hablando del rey de Israel, de Judá. No hizo Manasés lo que tenía que hacer delante de la presencia de Dios. Y quitó los altares, trajo ídolos, hacía sacrificio de sus hijos. Amén. No había Pascua. Se había olvidado el pueblo de Dios, lo que Dios había hecho con ellos. Y eso aprendió su hijo Amón, que su ministerio duró 2 años. Amén. Dice que Amón hizo lo que hizo su padre. No agradó a Dios. Ahora ponen a su hijo de 8 años. Qué tremendo es esto, mi hermano. ¿Qué ejemplo iba a seguir un niño? Un niño de 8 años, ponerlo como rey sobre una grande nación que se habían olvidado de Dios, con los ancianos que se olvidaron de Dios. Oiga muy bien esto. El pueblo lo puso a él, a este niño, para muchas cosas, para enseñarle y manipularles. Pero Dios tenía un propósito con Josías. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gloria al Señor. Pero qué tremendo que a los 8 años él había oído algo de parte de Dios. Le venían a sus oídos noticias como el pueblo de Israel era antes de Manasés, con Ezequías, que era el padre de Manasés. Ezequías anduvo los pasos del Señor, que agradó a Dios. Mire qué tremendo esto, que aún siendo muchacho, dice, comenzó a buscar a Dios de sus padres. Como instrumento, dice que a los 12 años, cuando llegó a los 12 años, Dios trató con él. Él entendió el propósito en la cual Dios le había puesto como rey y empezó a limpiar a Judá, empezó a limpiar a Jerusalén, empezó a sacar los altares, los ídolos, sacaron los altares, los cultos que le hacían a los dioses paganos, sacaron las imágenes, derribó delante de todos los altares, hizo pedazos las imágenes del sol, de la luna, de acera. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Para que vea lo que es un instrumento en la mano de Dios. Dice que cuando cumplió 18 años a su reinado, después de haber limpiado la tierra y sacado los ídolos, amén, hizo un cambio
Gloria al Señor. Entonces, en su corazón empezó a renovar el templo. Dice que cuando estaba renovando el templo, levantando y limpiando y queriendo poner todo como estaba antes, se encontraron la ley de Moisés. Y cuando encontraron la ley de Moisés, el sacerdote se la llevó a Josías y empezó a leer la ley. Y cuando él oyó y cuando él vio en la posición que ellos estaban, dice que él rasgó sus vestiduras y empezó a buscar a Dios y empezó a servirle a Dios. Amén. Cuando él sabía que venía el castigo eminente de parte de Dios al pueblo de Israel. Amén. Gloria a Dios. Y él pudo restablecer el templo. Pudo restablecer los altares. Amén. Se habían olvidado de la Pascua. Y él volvió a restablecer la Pascua. Y dice la palabra de Dios que la Pascua que él tuvo no se comparaba a las que habían antes. Desde el tiempo de Samuel no había una fiesta tan grande como la que tiró él por la ventana. Amén, fue la Pascua. Gloria al Señor. Otro ejemplo que tenemos de otro joven fue Jeremías. Gloria al Señor. Jeremías, Dios lo llamó en un tiempo también muy difícil. Jeremías no quería. Dice que cuando el Señor llamó a Jeremías, él tenía aproximadamente de 17 a 18 años cuando Dios lo llamó. Y fue otro joven en las manos de Dios. Él no quería. Cuando Dios se le aparece a él y lo llama y le dice, él no quería. Él se opuso porque estaba muy joven. Le decía al Señor, Señor, yo soy muy niño, yo no sé. Pero el Señor le dice, Jeremías, no digas que eres niño, porque todo lo que te enviaré, tú lo harás. Y para que no se te olvide, desde el vientre de tu madre te conocí y te llamé. Y Jeremías, Dios lo usó para mandarle un mensaje a su pueblo. Fue el instrumento que Dios usó. Otro personaje que también fue instrumento en las manos de Dios, gloria al Señor, fue Daniel. Daniel, cuando Dios lo llamó, dice que tenía aproximadamente de 15 a 16 años cuando él fue llevado a Babilonia. Amén. ¿Cuánto tengo gloria a Dios? Pero qué tremendo que a pesar de ser llevado cautivo a esta edad, mantuvo su fe en Dios y fue usado para interpretar los sueños, amén, y las profecías que Dios le había dado a Daniel. Jóvenes en las manos del Señor. Jóvenes, instrumento de Dios. Gloria al Señor. Y para terminar, vemos otro joven en el Nuevo Testamento que fue Timoteo. Gloria al Señor. Dice que cuando
Dios llamó a Timoteo a través del apóstol Pablo. Dice que Timoteo tenía aproximadamente de 26 a 27 años. Gloria al Señor. Y Dios lo usó. Pablo le enseñó, Pablo lo guió, Pablo lo instruyó, Pablo lo formó. Y fue un gran hombre de Dios. Y antes de morir, le dice Pablo a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 4, le dice, amén, ninguno tenga en poco su juventud. No tengas en poco tu juventud, pero sé ejemplo, amén, todos los fieles en la palabra, en la conversación, en amor, en espíritu y en fe y en limpieza. Y si en tanto que voy, ocúpate, joven, ocúpate, Timoteo, en leer y exhortar y enseñar. No descuides el don que está ahí, que está en ti y que te es dado por la profecía, con la imposición de las manos de un presbítero. Dice, y medita, joven, en estas cosas y ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea maravilloso en la presencia de Dios. Fueron jóvenes que todos impactaron a Dios, impactaron a un reinado, impactaron a la sociedad. Pero porque ellos se dejaron usar por Dios. En esta noche decirte a ti que tú no eres la diferencia. Ese mismo Dios que llamó a estos jóvenes te ha llamado a ti, porque Dios tiene un propósito para ti en este lugar. Nosotros llevamos de salida. Hay una gran preocupación cuando me siento a hablar con el pastor. ¿Cuándo se levantarán estos jóvenes? Porque nuestro tiempo se acerca, que nos vamos a ir con el Señor. Y ustedes tienen que seguir. Porque Dios no te ha llamado joven para calentar una banca. No, a mí no me llamó para eso. Por eso es que yo le instruyo a mis hijos. Tenía una carga como padre, le dije, Señor, no quiero ser como mi padre, carnal. Y me ocupé en traerlos, en instruirles la palabra de Dios. Amén. Y Dios escuchó mi oración. Por eso es que estoy agradecido, porque pude ser ese padre en medio de mis errores. Por eso es que usted, padre de estos hijos, tú tienes una responsabilidad. Y el día que tú te presentes al Señor, Dios te va a decir, ¿qué hiciste con el instrumento que tenía yo? Jóvenes, es tiempo que ustedes den el próximo paso. Es tiempo que ustedes se acuerden de quién fue el que te llamó. Yo siempre hablo con algunos jóvenes, aquí están,
Y me pregunto, ¿cómo están? Le digo, how is that spiritual life going? Right, mijo? Porque nosotros nos interesa como ancianos que ustedes le sirvan a Dios. Y si a nosotros nos interesa, más le interesa a Dios. Porque Dios tiene un propósito. No pienses que estás en balde, no. Dios te puso como músico, Dios te puso como maestro, Dios te puso como líder. No fueron los directores, no fue el pastor, no fui yo, fue Dios. Porque Dios vio lo que hay en tu corazón. Por eso es que te predico a ti en esta noche. Déjate usar, Dios tiene mucho que mostrarte y tú que pedirle. Y cuando tú te pones en la mano del Señor, yo sé que es difícil, lo sé. Pero el que persevera ahí es que Dios hace su trabajo. Yo creo que es tiempo que ustedes pasen to the next level. It's time to jump to the next level. We cannot get stuck in the same level because we're serving the Lord. And He got a lot of things to show you. But you got to open your heart to Him and say, like Samuel did, here I am, O Lord. Es tiempo que pases al otro lado. Pero para pasar al otro lado, tienes que buscarlo en oración. Tienes que buscarlo en la lectura bíblica. Tienes que buscarlo en la obediencia. Porque Dios, los jóvenes consagrados, son los que Dios va a usar. No eres un joven de montón, no. Eres un joven escogido por Dios. Por eso que para terminar, dice Eclesiastés, hey, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque van a llegar momentos en los cuales vas a decir, podía haber hecho más y no lo hice. Hay muchos jóvenes que nosotros conocemos que ahora quieren servirle después de viejo a Dios y se les hace muy difícil. Porque si no lo haces cuando tienes todas las energías del mundo, no lo vas a hacer cuando seas viejo. Eso créamelo. Yo no tengo la misma ímpetu cuando empecé a trabajar en la compañía a los 23 años. No, sí. Llevo 42 años trabajando en esta compañía. Ya no tengo esa misma fuerza, pero estoy trabajando. Estoy con vida y con salud. Y el servicio a Dios, yo constantemente quiero estar ocupado. Porque Dios ha hecho muy bueno conmigo. Ha sido muy bueno conmigo. Me dio a mi esposa, a mis hijos. Me ha bendecido. Porque yo una vez le creí a Dios y le sigo creyendo. Y le creí a ese versículo. Acuérdate de tu Creador en los días de juventud. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Pongámonos de pie en esta preciosa noche. Vamos a darle gracias a Dios. Pero no solamente gracias. Yo quiero que usted, joven, que tú levantes tus manos en esta noche y le digas, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser ese instrumento. Yo quiero servirte en mi juventud. Porque Dios tiene lo que tú quieres, Dios lo tiene para ti. Pero ponlo a Él primero. Acuérdate de Él primero, porque lo demás te lo va a proveer Dios. Levantemos nuestras manos, jóvenes, en esta noche. Vamos a pedir al Señor, Señor, esta noche estos jóvenes que están aquí,
que no es fácil ser joven y servirte. Pero enséñales a conocerte, enséñales a amarte, enséñales a servirte. Ayúdales, fortalece sus rodillas, sus manos. Cualquiera que sea su necesidad, provéelos. Hazlos instrumentos, hazlos instrumentos para la gloria de tu nombre. Tú tienes planes y propósito con ellos en este lugar. Muéstrales que ellos te sirvan, que ellos te busquen, que ellos se lleguen a ti y tú los pongas donde ellos tienen que ser puestos, en el servicio tuyo, Señor. Ayuda a sus padres, Señor. Ayuda en sus necesidades, Señor. Ayuda en sus pruebas, Señor. Bendícelo. Gracias, oh Dios, por nuestros jóvenes en esta iglesia. Gracias te doy por ellos, por cada uno de ellos que te aman de lo profundo de su corazón. Señor, ayúdales, provéeles, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. What a beautiful message. It's true what Hermano Mose said. I remember back then when I want to say when I was more younger, I never thought I would be up here or in the ministry at all. I didn't want to. I'm gonna be honest with you. I didn't. I just thought believing that was it. I didn't want to be involved. I didn't want to pray. I didn't want to read. But the Lord has shown me throughout the years that that's not the way. That's not the way of life. What I do love is that it is truth. You know, sometimes it can be a hard pill to swallow, especially being so young. I know you want to do stuff. I know sometimes we give into peer pressure, but God does have a purpose for you. With that being said, I think we're gonna